Hola, muy buenas tardes a todos. Esto es QPP, ¿Quién pone la plata? Un nuevo episodio en una nueva semana donde pasó de todo. Tenemos problemas en el mundo, tenemos noticias acá en Argentina, qué está pasando con la ley Ómnibus, cómo afectó todo eso a los bonos, cómo vienen las obligaciones negociables, si es buen momento o no para comprarlo, qué pasa con el dólar y si es momento de comprar o adquirir algún plazo fijo, quien vaya a pensarlo. Y para esto también nos va a estar acompañando Nico Borra. Hola Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nau? Sí, tenemos un montón de cosas para hablar, sobre todo del mundo de las acciones locales, internacionales, un lindo golpazo que nos estamos comiendo en este momento en el apartado del Merval local, así que vamos a tocar todos esos temas. Sí, vamos, vamos a empezar a hablar un poco, pero más que nada, como siempre, arrancamos un poquito con lo que pasa en el mundo. En el mundo estamos viviendo una situación media rara. La semana pasada Powell dio señales no muy buenas al mercado, empezó a decir que no va a bajar las tasas de interés, algo que el mercado está esperando hace muchísimo. Dice, tienen que bajar las tasas, está bajando la inflación, es momento de bajarlas. Y bueno, algunos analistas estaban esperando hasta 11 bajas en el año, una locura, eso es impensado, pero claramente tú estabas muy fue en realidad. Powell dijo, no vamos a bajar las tasas, como mínimo marzo no la vemos. Y entonces los analistas empiezan a pensar en una baja de tasas recién en mayo. ¿Qué es lo que pasa con eso? Cuando vos rompés las expectativas de una mala manera y el mercado reacciona y tiende a ir para abajo. Y eso fue lo que vimos en estos últimos días. Aunque hoy hay un buen rebote en el mercado, la expectativa de todos es que los índices en Estados Unidos se empiecen a tener una tendencia un poquito más bajista que para otro lado. También hay que tener en cuenta qué es lo que está pasando en China con Evergrande, que es una empresa que la mandaron a liquidar. Para que tengan en cuenta, es una empresa de construcción de las más grandes del mundo y que tenía muchísima deuda, pero una de las deudas más grandes del planeta a nivel empresas. Y eso hace que todo el mundo piense, China es capaz de sostener el crecimiento que tiene, es capaz de mantener la demanda a nivel mundial de los productos que consumen. Nosotros seríamos uno de los mayores afectados porque dependemos muchísimo de ellos, en la parte de agro, en la parte de algunas carnes. Entonces, es un tema que tenemos que empezar a ver y tenerlo muy en cuenta de forma negativa en las carteras. Bajó muchísimo las acciones como Alibaba, Baidu, NIO, todas empresas de Asia tuvieron bajas muy importantes. Pero, ¿qué pasó? Al darse cuenta de que la economía tiene muchos problemas, el Estado tomó la decisión de empezar a emitir una especie de plan platita, pero asiático. Entonces, eh, los mercados subieron muchísimo, subieron 6%, algunos un poco más, el día de ayer. Y bueno, claramente después tenemos todo lo que está pasando en Argentina, ¿no? Ahí, ya sabemos que es preocupante si empiezan a bajar todo eso, eso va a pegar mucho en Argentina porque dependemos del mundo, dependemos de que al mundo le vaya bien. Si al mundo le va bien, empieza a bajar las tasas de interés sin ningún cisne negro, la Argentina tiene muchas probabilidades de que le vaya bien los próximos 4 o 5 años. Pero bueno, ahora vamos al plano local para tratar de entender qué es lo que está pasando. Habíamos tenido una semana muy buena, la pasada, con los bonos subiendo muchísimo. El AL30 ya estaba en 42, un poquito más de $42. Un rally gigante tuvo. Pensá que en un momento estuvo 18 el año pasado. Entonces, veníamos de una suba muy fuerte en los bonos en dólares y que las acciones también, que en febrero empezaron a tener un parate. La verdad es que lo que tenían en mente los inversores era una aprobación de la ley Ómnibus. Tuvimos varias etapas. Primero, en la etapa donde tenías una ley Ómnibus, donde estaba el plan fiscal. ¿Y qué pasó? El plan fiscal lo sacaron para darle aprobación a las otras leyes. Ayer veníamos todo muy bien, había noticias muy buenas para el mercado y de repente empezó a tener problemas y dijeron, bueno, se vuelve a foja cero, y tenemos que arrancar otra vez con todo este tema y al mercado no le gustó para nada. A ver, a mi entender, no empezamos a tener no vuelve otra vez el miedo a un default. ¿Por qué? Porque el Banco Central, Luis Caputo y toda la parte económica del equipo económico de Milei está dispuesto a cumplir con los contratos. Y dijeron, vamos a tener superávit o equilibrio fiscal para poder pagar todo lo que ya habíamos pactado en el pasado.
por eso estaban subiendo los bonos. Pero bueno, nada, la ley era parte de todo eso. Y ahora nosotros no vemos un default porque sigue esa mentalidad, pero lo que se ve en Argentina es que no hay fuerza de gobierno para poder aprobar las leyes y que va a tener que empezar a dialogar un poco más, y cuando vos empezás a dialogar, normalmente no sale bien como vos querés. Y eso fue lo que pasó. A mí me parece muy raro, no trato de no meterme en cosas políticas, pero esta era una ley que salía de Cambiemos, fue impulsada por ellos, estaba armada por si ganaba Patricia, y ahora parece ser que no la aprueban. Hay mucho disgusto de los que estaban apoyando este sector, más que nada la parte radical se comió muchas críticas, pero bueno, como no nos importa mucho eso, vamos a los hechos. ¿Qué le parece al mercado todo esto? Y bueno, claramente le pegó muy fuerte a los activos financieros, los bonos empezaron a caer entre 4 y 3%, todos los bonos en dólares, las acciones también bajaron muchísimo, algunas acciones estuvieron en un momento bajando hasta 10%, más o menos para que te des una idea, Galicia bajó 5%, Superville 9,57%, son bajas muy importantes. La única que estuvo la mitad del día arriba era Comercial de Plata, como diciendo, uy, ¿qué está pasando acá? Y después terminó también 5% abajo. Todos los bonos en dólares cayendo, más del 3%. Y las acciones todas estaban cayendo más del 2%. Pero eso hay que tener en cuenta que el dólar no subió tanto. Vamos a ser sinceros, todos estábamos esperando que no solo que caiga el mercado, sino que los dólares se desplomen, que suban mucho, todo lo contrario. El MEP terminó 0,4 arriba, nada. El contado con liqui 1,2. ¿Qué puede ser lo que nos esté diciendo el mercado teniendo en cuenta estos números? Para mí, y como muchos otros, el análisis es el siguiente. Tenés una economía que está cada vez en una recesión más fuerte, cada día que pasa el ajuste se siente un poquito más, cada vez, entre comillas, hay menos pesos y tienen que empezar a a sacar los dólares del colchón para poder mantener algún estilo de vida. Siempre lo dijimos, cuando empieza a salir los dólares del Colchol Bank, que en Argentina es uno de los bancos más grandes del mundo, te diría, no iba a tener fuerza el dólar. Y eso Bueno, es creo que eso lo estamos viendo hace un montón, que el blue está desarbitrado mucho más bajo que los financieros. Claro. Porque el blue es el que maneja a la gente de a pie y lo está liquidando para mantener su modelo de vida. Bueno, la semana pasada vos tenías un dólar blue que estaba más abajo que el MEP. Entonces decías, bueno, justamente como vos decís, están todos yendo a vender los dólares. También tenías una presión alcista con los importadores que claramente tenían que salir a pagar de alguna u otra manera las deudas que tenían en el exterior. Por eso había subido, empezó a funcionar el Bopreal, la semana pasada se cumplió el cupo de los 5.000 millones, esta semana ya arrancó la segunda serie, no vamos a hablar mucho del tema porque no tenemos datos todavía sobre esto, pero son bonos un poco más cortos, claramente van a servir, es muy probable que muchas empresas se lo terminen quedando y guardando, muchos están diciendo que puede ser una muy buena licitación, y más si tenés un dólar que está arriba de 1.200, como los cálculos que habíamos hecho antes. Vos tenés que pensar que antes, vos siendo importador, perdón, que querías pagar, no podías, te ibas a contado con liqui. Mientras estaba en 900, estaba todo bien, pero cuando estaba en 1.200, 1.250, y ya te convenía entrar al Bopreal, más todos los beneficios que tenés y positivos, y podés pagar y hacer transacciones, o sea, estuvo bastante bien esa parte, sacó muchos pesos del mercado, por eso también vimos cómo bajaron los bonos SER, cómo bajaron muchos fondos también indexados. ¿Eso cómo está actualmente, Nau, el mercado de bonos del tesoro, todo lo que es SER, etcétera, dólar linked? Mira, los bonos SER, vamos a ver primero ese tema. Los bonos SER, la verdad, tuvieron un comportamiento muy bueno hoy. ¿Por qué? Porque bajó toda la parte en dólares y siempre hay que pensar que los pesos o los dólares siempre van a algún lugar. Bueno, entonces claramente terminaron yendo a la parte SER. ¿Por qué? Porque estaban viendo que la inflación iba a ser... Pasamos de estimaciones de inflación muy altas, más del 30%, a tener realidades donde en cual veíamos 25, 20%. Se estaba esperando 20%, hasta 18, vos me hiciste una apuesta. ¿Y qué pasó? Hoy salió la de Cava y terminó en 21.7. Entonces ya decimos, che, normalmente tienen
una correlación bastante fuerte. Hay que ver a veces los comportamientos, como la parte de servicios impacta mucho más en Cava que en el resto del país. Pero bueno, si tenemos una del 27, del 21,7 en Cava, y podemos llegar a esperar también unos 21, 22, hoy ya se estaba hablando de un 23% de inflación contra los 18 que mucha gente estaba esperando. Entonces puede ser que tengamos algún tipo de crecimiento en este sector. Yo no diría que sea para salir a comprar mañana y ver ver fuertes ganancias, no lo veo. Si alguien se quisiera posicionar, ¿vos qué recomendás? Yo recomiendo lo mismo que antes, estar en la mitad de la curva, TX25 y TX26. Muchos están recomendando el DCP. Yo no estoy tan de acuerdo, es un bono muy largo que ante las variaciones de tasas le pega muchísimo, puede subir 4% como bajarlo también, y tenés que pensar más a largo plazo. Ya te digo, como no tenés cobertura hacer, lo venimos hablando en los últimos programas, tenés que buscar tasa fija. Y bueno, ahí vamos a uno de los puntos de los cuales íbamos a hablar. ¿Conviene hacer un plazo fijo hoy? Bueno, tenés dos alternativas, el plazo fijo tradicional y un plazo fijo UVA. El plazo fijo UVA lo que tiene que son 180 días y eso es muy difícil de bancar en Argentina. Y más si no sabés qué va a pasar. Estábamos con un pensamiento de que iba a andar todo bien, iba a salir la ley, estaba bajando la inflación, estábamos juntando dólares, el Banco Central no para de comprar dólares. Bueno, pero parece ser que ahora con la ley nos pusimos todos de repente muy pesimistas y ya no le tenemos mucha fe a nada. Ya están hablando de que en marzo se va, que el gobierno se va. Entonces es como que ya 180 días en una inversión no es muy bueno. La inflación te la va a tomar y va a ser alta la inflación. Sería una muy buena alternativa, pero siempre tenés que tener en cuenta de que te puede comer una devaluación fuerte en el medio. Sí, la verdad Por ahí, es muy riesgoso estar 180 días parado. Claro. Yo por eso diría, si entro hoy y después ya no entro más. Y me estoy jugando muchísimo y no iría con el 100% del capital ahí, como mucho un 30%. Y después, del otro lado, tenés el plazo fijo tradicional, que sabés que te paga un 9% más o menos. Sí, 9,2. 9,2, sí. Bueno, te paga redondeando 9% mensual. Si vos querés hacer una estrategia de carry trade porque tenés los dólares que compraste durante los últimos 5 o 6 años, porque todo el mundo compraba dólares, y ahora salís con los dólares a 1.200 pesos, ponés un plazo fijo, te ganás un 9%, y si el dólar se mantiene más o menos estable en estos valores, que es lo que todo el mundo estima, que no va a haber un aumento del dólar. ¿Por qué? Porque se está hablando ya de una unificación cambiaria entre abril, mayo, junio. Y si vos vas a tener una unificación cambiaria, normalmente va a terminar, siempre, nunca baja del contado con liqui al oficial, sino que el oficial baja contado con liqui. Y mientras se mantengan en estos valores de 1.200, 1.300 pesos, que es lo que vale el dólar tarjeta, yo creo que te conviene salir ahora y cobrar un 9% mensual y después volver a entrar. Es la estrategia más conocida de la historia de las finanzas, el carry trade. Es un arbitraje de tasas, yo iría por ese lado. Y no tendría mucho miedo en ese sentido, porque no vas a tener volatilidades, pero también hay que buscar alguna tasa fija en el mercado, como el PBA 25, muchos no les gusta por una cuestión de que todas las provincias están teniendo problemas financieros, más que nada por el ajuste fiscal y porque no va a haber más adelantos transitorios y todo ese tipo de cosas que se hacían en los gobiernos anteriores. Se secó totalmente la billetera y dijeron, no se da más un peso a nadie, y esto le trae muchos problemas a las provincias. Por ende, hay que tener mucho cuidado. Por eso hoy en día, y seguramente lo seguiremos diciendo en los próximos meses, excepto que haya un cambio muy fuerte en las perspectivas políticas y económicas, que hacer la estrategia de carry trade es una de las más viables. Y en algún momento el gobierno tiene que largar activos para formar una curva en tasa fija y que nosotros podamos invertir tranquilos ahí. Después, otra cosa que tenemos que ver es, ¿qué me conviene hacer? ¿Dónde invierto el dinero hoy? Vamos a hacer de cuenta que tenemos dólares. ¿Dónde los invierto? ¿Los invierto en L30, que es la joyita de estos últimos días, o lo invierto en ONs de ley nacional o ley internacional? Vamos a hacerlo muy rápido. O sea, la comparación es muy simple. Tenés un bono que antes no se compraba y valía $18 cuando te iba a pagar 100, porque tenías una total desconfianza sobre si te iban a pagar. La probabilidad de default era altísima. Entonces nadie los compraba y todos estaban comprados en ONs, que te terminaban pagando hasta lo mismo o menos que un bono de Estados Unidos, lo más seguro del planeta. Y ahora, todo lo contrario. Ese bono que antes valía 18, ahora tiene todas las posibilidades de que te lo paguen y te está pagando tasas arriba del 30%.
las otras te están pagando abajo del 12%. ¿Qué te conviene hacer? Es muy simple, tenés que comprar el 30 antes que ni pensar una ON. Claramente el riesgo es diferente, pero si mientras esté este gobierno, que sabemos que va a cumplir con las deudas y está haciendo todo lo posible, yo me metería por acá, por el AL30. Ni pienso en comprar una ON. Es más, saldría de las ONs para entrar en AL30. Y lo que hay que tener en cuenta que esta semana, la semana pasada, Caputo dijo, vamos a tener superávit fiscal y financiero en enero, en el primer mes, sin ley, sin nada. Eso es una locura y es una muy buena noticia. Eso fue lo que hizo saltar los bonos ayer. Ayer los bonos subían 4% justamente por esto. Bueno, ahora están bajando por lo de la ley ómnibus. Cuestión, si van a hacer un plazo fijo, que sea tradicional y que sea, y si van a hacer una UVA, que sea en estos pocos días, y si vas a hacer, tenés que invertir los dólares, invertilos en AL30 en vez de las ONs. Y bueno, para hablar un poquito de acciones, vamos con Nico. A ver, contanos, Nico, ¿qué está pasando? Bueno, dale, mirá, en realidad ha pasado de todo. Voy a alargar hablando del Merval, que si bien venía recortando, nosotros en el anterior video dijimos que estaba bueno que recortase, porque veníamos subiendo sin parar, la verdad. Pero ¿qué pasa? Obviamente el mercado no es indiferente a las noticias. Con lo que sucedió ayer de vuelta a foja cero de la ley Omnibus, tuvimos una caída muy pronunciada del Merval de casi el 6% hoy, tanto en pesos como en dólares. Lo que rescato como positivo, que hoy los puntos más profundos que fue a buscar, como pueden ver en el gráfico, es un número mágico en retroceso de Fibonacci, es el 0,68, entonces en análisis técnico era algo esperable, no es que se está yendo a cualquier lado. Así que yo hoy en el mercado vi algunas oportunidades, pero para este video solo te traigo una. ¿Por qué? Porque hay muchas que creo que pueden seguir recortando y cuando suceden estas turbulencias es mejor por ahí verlo desde afuera hasta que haga un piso seguro, por así decirlo. Entonces voy a pasarte a hablar de Pampa, que yo creo que estaría bueno para entrar y tomar posición. Obviamente esta posición es pensando en que este año las energéticas van a ser las gran beneficiadas, pero también hay que tener en cuenta que la ley que acaba de pasar a foja cero tenía mucho en materia energética, que bueno, vamos a ver a qué punto vamos. Pero sí se sabe, los analistas dicen que por lo menos en los próximos 3 años para adelante, las energéticas van a llegar a reemplazar el ingreso de divisas, que hoy en día solamente el campo era la opción. Así que me parece una buena oportunidad para ir tomando posición en esta acción. Después voy a pasar al ámbito internacional, porque en Argentina, como dije, yo tendría cautela. Y vamos a hablar un poco del SP500. Bueno, como Nahua había adelantado antes, el SP500 nosotros esperábamos que empezara a recortar un poco, porque también, como pueden estar viendo en el gráfico, venimos de un rally más o menos desde noviembre Fuerte. sin parar, muy fuerte, muy pronunciado. Pero el mercado parece como que lo que dice Powell se lo pasa por cualquier lado. Powell te dice que no te va a bajar tasa hasta casi mitad de año y el mercado dale que va. Hoy marcó otro máximo histórico y parece no tener freno. Yo me empiezo a sentir incómodo estando en el ETF del S&P, porque la baja podría ser pronunciada. Está bien, si empiezan a venir números de frenón de la economía importante, podría ser bastante pronunciada la baja. Yo tendría cautela. Creo que es un buen momento para toma de ganancias si estás parado hace bastante, ¿no? En acciones en particular, sí, de Estados Unidos te traigo dos que para mí están en puntos clave. Uno es Apple, que bueno, es la joya de la corona del S&P, pero que últimamente venía sin innovación, bajando, no iba a la par de sus similares. Pero en el apartado de análisis técnico y también basándome un poco en lo fundamental, en lo que ha sucedido de las nuevas noticias, podemos ver en el gráfico que tuvo 3 toques en una base de mediano plazo muy importante. Y desde ahí, desde el tercer toque, empezó a despegar. Yo creo que va a ir rompiendo resistencias. De hecho, se está viendo en el volumen que está empezando a ingresar dinero en el papel. Está bien. Si bien los resultados vienen buenos, lo que creo que el inversor está esperando es que Apple levante cabeza y diga: hola, soy Apple, tengo innovación, tengo productos que valen la pena. Y lo que vivimos la semana pasada con la salida a la venta de las Apple Vision, que creo que ha sido disruptivo, porque hasta el día de hoy las gafas de realidad virtual solo las usabas de hobby en tu casa y empezamos a ver en la calle gente con las Apple Vision, prueba por un lado, por el otro. Significa que esta tecnología puede empezar a formar parte de nuestro día a día, lo cual ha empezado a traer atractivo en Apple nuevamente. Me parece que está bueno para ir a empezar tomando posición, pensando que las otras pares están bastante caras, ¿verdad? Y bueno, te traigo otra tecnológica más que también está en una situación particular, que es Google. ¿Qué pasa con Google? Bueno, un poquito más de lo mismo. La que está ganando la carrera de innovación hoy en día es Microsoft.
pero Google es como la que le sigue el camino, ahí nomás. En lo técnico, como están viendo en el gráfico, metió 2 gaps impresionantes en su historia y hace poco fue el que metió el segundo gap. Y la historia nos dice que cuando mete esos gaps después hace el movimiento reverso para cerrar dicho gap. Entonces también me parece una buena oportunidad para posicionarse a quien le guste las tecnológicas, una posición de mediano largo plazo y de un perfil moderado, te diría. Me parece una buena oportunidad, ¿verdad? También quería hablar un poco, en el video anterior creo, o en el anterior si no mal no recuerdo, recomendamos estar en acciones chinas, ¿verdad? Recomendamos Baba y NIO porque habían tenido una caída espectacular por lo que había dicho Now. Y bueno, desde que nosotros hicimos esa recomendación, ambas dos subieron más de un 10% en dólares, ¿está bien? Yo creo que la situación se puede poner arriesgada. Esa recomendación era para un perfil arriesgado. Para quien no sea tan arriesgado y que no vaya a largo plazo, que no le interese esto, yo iría tomando ganancia. Me parece que en una semana y media un 10% en dólares es una buena ganancia y creo que el provecho de ahí se sacó. Así que básicamente eso es lo que les traigo hoy. Che, Nico, ¿te puedo hacer una consultita? ¿Sí? ¿Vos te pondrías esos lentes? Y mirá, la verdad, habría que ver, ¿no? Pero lo poco que he visto de la experiencia de usuario están bastante buenos, te diría. Sería extraño No, salir a la yo no, calle con eso, pero... yo no me imagino en la calle como algunos videos ahí haciendo. Y Yo bueno, no me veo. pero mira, Entonces, yo te cito algo que salió en los periódicos cuando salió el teléfono celular, que muchos bardeaban a los primeros que andaban con celulares en el metro y todos andaban con diarios. Y mirá dónde estamos hoy, ¿no? sí, no, por supuesto. Va cambiando ya. Hay memes de los Simpsons diciendo ellos lo volvieron a hacer y vieron el futuro, donde están todos con los lentecitos caminando por la calle y claramente uno se come un palo y otro se cae por otro lugar. O sea, siempre, yo creo que hay que seguir los Simpsons toda la vida. Los que son del 89 a los 90 que vemos muchos Simpsons, a los 2000 que vimos mucho los Simpsons, ya sabemos que van a predecir el futuro y ya vimos hasta que anunciaron que Donald Trump iba a ser presidente. Así que habría que seguir mirándolos y ver qué nos viene para traer a futuro. Pero bueno, una última recomendación que siempre hago a los clientes es, para las acciones más que nada, si bajaron más de 5 días seguidos y entre esos días siempre fueron mayor al 3%, en el quinto día tenés una probabilidad de un 95% de que el día siguiente suba y suba muy fuerte por 2 días más. Entonces, si ven que llega a suceder eso, al quinto día empiecen a comprar fuerte acciones, por lo menos ahí para hacer un trade chiquito. Bueno, Nico, vamos despidiéndonos de este día y para seguir trabajando mañana. Así es, Nao. Vamos a estar al pendiente porque la verdad la turbulencia de noticias, tanto financieras como políticas, vienen de todos lados. Así que nada, nos veremos en un próximo video. Dale, nos vamos viendo el próximo video. Gente, síganos en las redes, Especulación Cero, tenemos en Instagram, en TikTok, estamos poniendo videos todos los días, lleva mucho trabajo, pónganle like, suscríbanse a los videos y nos vemos la semana que viene. Chao y que tengan muy buenas inversiones.